Saludos mis amados, Dios bendiga a todos. Gracias por visitar su canal Alma Misión en Cristo una vez más. Dios bendiga a toda esa amada audiencia allá en los Estados Unidos, en Colombia, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Perú, mi gente de España. Gracias mil por el apoyo. Quiero leer en Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 5, que por supuesto es un capítulo de los que más nos habla de la fe. En el versículo 5 dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, antes de continuar con la reflexión, quiero decirle que estos días pasados fueron unos días muy apenosos, ya que mi padre, a la edad de 80 años, partió. Esto ha sido un dolor muy fuerte, pero gracias a Dios que Dios nos ha fortalecido en este momento tan difícil. Gracias a todos los que me apoyaron, que me dieron el pésame a través de las redes sociales, las personas que estuvieron de manera física con nosotros. Un servidor y la familia de los santos, pues da gracias a todos por el apoyo. Bien, vamos allá. La fe. La fe es una palabra muy corta, pero que a la vez tiene un significado muy importante cuando se trata de la iglesia, de la gente que sirve a Dios. El mismo libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy en los caminos del Señor, pero yo no estoy viendo nada. Simplemente estoy ahí porque creo a través de la fe que el Dios que menciona la Biblia es real. Y esto como consecuencia va a traer algunos beneficios a mi vida que me va a ayudar a mantenerme firme en el camino del Señor. Es decir, no estamos viendo a Dios a través de una imagen, de un cuadro, de cosas que la gente se puede inventar. No, simplemente lo estamos viendo a través de la fe. ¿Lo ves? Que obviamente esto fue lo que caracterizó la fe extraordinaria que tuvieron los antiguos, que hoy, por supuesto, dan testimonio a nuestra vida y son un ejemplo a seguir. Ahí mismo en el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí hay algo muy importante que la Biblia destaca, y es que antes de tú reunirte con el Señor, debe de tener fe para poder agradar a Dios. Es lo que te va a ayudar a ser buen creyente, de buen testimonio. Te va a provocar que te esfuerces en la obra de Dios, que te mantengas firme, orando, escudriñando la Escritura, sirviendo a los demás. Todo eso es parte de ese paquete que trae la fe consigo. Si no tenemos fe, no podemos hacer nada en la iglesia, hermano. Y eso es importante que nosotros lo tengamos pendiente. Aquí Enoc es tipo de la iglesia. Atención aquí, tipo de la iglesia, porque dice que este hombre servía a Dios, y dice que antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense que dice que fue traspuesto, no vio muerte. Entonces, si este hombre sirvió a Dios y Dios lo traspuso para que no viera muerte, entonces implica que es tipo de la iglesia. Obviamente de la iglesia que se va con Cristo. En el momento que Cristo aparezca por la iglesia y suena la trompeta, todos los que estén preparados, esperando al Señor, que obedecen a la palabra, que van a los cultos, que oran de manera ferviente, que tienen al Espíritu Santo, que se lavaron en la sangre de Jesús, todas esas personas van a ser transformadas, oiga, en un cuerpo incorruptible, y entonces pasarán a recibir al Señor en el aire. Y entonces esto va a provocar que ese creyente no llegue a ver la muerte física, ¿lo ve? Sino que antes de morirse será transformado y arrebatado para recibir al Señor en el aire en el momento de su venida. Sino tipo de la iglesia, hombre de fe, hombre que servía a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, hay algo que hay que destacar, y es que Enoc vivió en un tiempo donde no existía el avance de la civilización. Es decir, servía a Dios, pero no tenía la tecnología, no tenía una Biblia, no tenía los beneficios de las emisoras de radio, de televisión, el uso de las redes sociales, las plataformas digitales. Él servía a Dios, pero no tenía ciertas herramientas que la iglesia tiene hoy a mano. Sin embargo, vemos que este hombre, a pesar de eso, pudo conocer a Dios, vivía cerca de Dios, amaba al Señor en espíritu y en verdad. Entonces esto garantizó que Dios
se lo llevara para que no hubiera muerte. ¿Ve cómo es el asunto? Entonces, de igual manera, todos los creyentes que sean fieles a Dios, que estén bien limpiecitos, bien santificaditos ahí y llenos del Espíritu Santo, van a ser transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible para irse con el Señor. Entonces en ese momento ya no va a haber muerte. Pero todo eso se logra es cuando nosotros tenemos fe. No una fe teórica, ni por imaginaciones, ni por ni una percepción. No, es una vivencia que el creyente vive de manera personal con Dios. Es decir, está en la iglesia, pero tú sientes que esa fe es como el motor que te lleva, a paso firme para servir a Dios en espíritu y en verdad y afirmarte en la promesa. Por eso el apóstol Juan dice, hasta ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Es decir, está hablando de la manifestación de Jesucristo en su venida. En ese momento, nosotros vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Sencillamente porque vamos a tener un cuerpo semejante al que Jesucristo tuvo luego de resucitar de entre los muertos. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo que todo aquel que tiene, entonces sigue diciendo el apóstol Juan que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Fíjese todo lo que hace la fe. Es como que esto me ayuda a purificarme a sí mismo. Y usted diría, pero de los santos, y no es el Espíritu Santo que purifica. Ok, de acuerdo. Es el Espíritu Santo que purifica, Él es el que santifica, el que limpia nuestros corazones, el que nos mantiene firme y nos garantiza que en el momento de la venida de Cristo nosotros podamos irnos con Él. Pero hay una parte, hay un trabajo que no lo hace el Espíritu Santo, lo hace el creyente. Por eso es que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, supuestamente tiene fe, te convertiste a Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero si usted es un creyente haragán, apático, indiferente, que te queda en la casa por cualquier cosa, dedica más tiempo a la televisión, a Netflix, a las redes sociales y a otras cosas antes que la oración, hermano, sencillamente no va a poder lograr la victoria porque no está poniendo la parte que te corresponde a ti como creyente. Esa fe nos mueve a seguir a Dios, pero tenemos que poner la parte que nos corresponde. Hay un trabajo que no lo hace el Espíritu Santo, lo hace el creyente unido al Espíritu Santo por medio de la fe que fue puesta en él cuando creyó en Jesucristo y se lavó en su sangre. Ahí es que consiste la victoria. Creo indudablemente que es muy probable que de ahí se derivan algunos problemas que se están presentando en algunas congregaciones de creyentes que tienen 10, 15, 20 años y usted no ve el crecimiento porque no hay una entrega de manera genuina, de manera completa para que ese creyente pueda ser partícipe de los beneficios y las bendiciones que Dios promete a través de su palabra para todos aquellos que tienen fe en Él y se mantienen firmes. En Romanos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Alabado sea Dios. O sea, no es que ese creyente va a vivir de la fe, sino que la fe le ayuda a vivir en Dios, unido a Dios, ¿verdad? Unido al Espíritu Santo ahí. Mi alma te alaba, Jesús, siento presencia. Aleluya. En el Evangelio, fíjense que nos dice la religión, nos dice en otras creencias. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Alabado sea Dios. Fíjense que regularmente todo aquel que tiene fe en Dios es víctima de una revelación que no es proporcionada a través del intelecto humano, ni de lo que aprenda aquí abajo, ni de lo que estudie en la universidad, o en el instituto, o en el seminario, o en otras áreas del saber. No, es una revelación que es proporcionada y protagonizada a través del Espíritu Santo, pero en honra al Evangelio eterno que Dios nos ha dejado por medio del trabajo que hizo Jesucristo en la cruz. Y obviamente su resurrección.
Alabado sea Dios. Si está en el Evangelio y no tiene cierta revelación que es proporcionada por el Espíritu Santo, fácilmente Satanás te va a engañar y va a perder la bendición que Dios ha prometido en los cielos para todos aquellos que le aman. Alabado sea Dios. Creo indudablemente que en estos tiempos tan malos y difíciles, mi amado, es necesario depender de manera total de Dios, de lo que hace la fe en nuestras vidas. Siento presencia, aleluya, para que así podamos escapar de los juicios que están decretados a través de la Escritura para todos aquellos que rechacen la verdad y se vayan detrás del placer de este mundo. Hay una promesa indubitable en las Escrituras para todos aquellos que le son fieles: vida eterna con el Dios de nuestra salvación. Pero usted tiene que tener fe. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le aman. O sea, mire, ahora mismo yo no estoy viendo nada aquí. Simplemente estoy viendo la cámara, estoy viendo las luces y todo mi entorno. Y obviamente algunas cosas escénicas que hago para que el video no quede tan aburrido. Pero en cuanto a la divinidad que tiene que ver con Dios, yo no estoy viendo nada. Simplemente estoy aquí, hermano, por medio de la fe. Y eso provoca que su siervo sienta la presencia del Espíritu Santo que corre como río, aleluya, en una promesa. Y esos ríos de agua viva que corren por nuestro ser es basado en una fiel profecía que se cumple en el tiempo de la gracia. Cuando Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir aquellos que creyesen en Él. Fíjense que dice los que creyesen en Él, es decir, los que tienen fe. Pero la fe también tiene que ver con algunos cambios que experimenta la persona que están ligados y vinculados a lo que es la transformación que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es que ustedes ven que hay personas que andan por ahí, hermano, que parecen, no voy a decir el término, pero se ven raros, por decirlo así. Se convierten a Cristo, reciben el Espíritu Santo, son lavados con su sangre. ¿Y qué pasa? Esa persona es transformada de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Por qué? Bueno, porque la fe que él tuvo en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz provocó que en él se produjera un cambio. Y esto es así porque en el tiempo de la gracia, la fe que nosotros tenemos no solamente afecta en nuestra parte interior, sino que también afecta nuestra parte externa. ¿Dónde nosotros podemos confirmar eso? En Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense que ahí, según lo que dice el apóstol o el escritor, porque no sabemos quién fue que escribió el libro de los Hebreos, dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, la parte espiritual. ¿Ve? Y dice, y sigue diciendo, y los tuétanos, aleluya, la parte física. Mi alma te alaba, Jesús. Esto es así porque Dios en el tiempo de la gracia no solamente ministra en la parte espiritual, sino que también nuestro cuerpo físico también es afectado. De ahí es que la transformación en una persona es de manera evidente entre los demás, entre las personas que no conocen a Dios. La gente dice, pero ven aquí, ¿qué fue lo que le pasó a fulano? ¿Y qué fue lo que le pasó a fulana? Mira cómo anda ahora después que se convirtió a Cristo. Sencillamente porque Dios no solamente tocó su alma y su espíritu, sino que también su cuerpo fue afectado a través de la obra de la cruz. Por ejemplo, hay un individuo que está torcido, de esa gente que le parece que le salen alas y tienen plumas. Se convierte a Cristo. Viene con sus pelucas, cabellos rocos, sus curvas, sus modas, su sensualidad, etcétera. Pero pocos días después, esta persona es transformada. La gente queda sorprendida. Tanto así que la obra de la cruz y la fe que él tiene en Jesús
le quitó las curvas que tiene en su cuerpo. Entonces, esto es una evidencia que Dios no solamente toca el espíritu y el alma, sino que también el cuerpo es afectado. Y esto es parte de la fe que los creyentes experimentan en el tiempo de la gracia. Ningún creyente que no haga el esfuerzo para que esta transformación sea evidente tanto en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, podrá irse en el rato de la iglesia. Esto es así porque eso es una promesa bíblica apostólica que es típica de la iglesia primitiva, ya que el apóstol Pablo, uno de los predicadores más emblemáticos, más usados y más tremendo que registra el Nuevo Testamento, dice a Tesalónica: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma y espíritu sean transformados, sean guardados hasta la venida del Señor. O sea, lo que quiero decirles es que en el tiempo de la gracia, la fe que nosotros tenemos en Dios afecta no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, que es lo que será transformado en el día del arrebatamiento, en el día de la aparición de nuestro Salvador a favor de la iglesia. Toda esa gente que usted ve que no creen en la santidad del cuerpo, eso es falso, hermano. Son creyentes falsos. Aleluya. Tienen una fe según su propia opinión, pero no es basada en la palabra bendita que en el tiempo de la gracia trastorna, hermano. Aleluya. Confunde las mentes humanas carcomidas por el pecado y las transforma a pensar de manera diferente. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente que se entregó a Dios en cuerpo y alma y un creyente que sirve a Dios meramente porque tiene quizás una inteligencia teológica, una sabiduría de algo que escuchó, porque sigue a fulano de tal, a fulana de tal. Porque ahora, hermano, la mayoría de los creyentes siguen más a los apóstoles que a Cristo. Siguen más a los predicadores de gran escala que lo que dice la palabra de Dios. Eso usted lo ve a cada rato. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Los creyentes que tienen fe y que siguen el ejemplo de los antepasados, hermano, esa gente están preparados para que en el momento que suene la trompeta se vayan a recibir la herencia que tiene allá arriba. Eso es así. Aleluya. Son gente que dan testimonio, como pasó con Enoc. Dice que antes que fuese traspuesto, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué pasa ahora en el tiempo de la gracia? Dice que el apóstol Pablo, hablando a los romanos, que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y obviamente, si el espíritu de Dios que ha sido derramado en mi vida me da testimonio a mí mismo de que soy hijo de Dios, pues esto va a repercutir de manera positiva, tanto así que los demás que están en mi entorno, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en la casa, en la esquina, en el colmado, van a reflejar un cambio en mi vida, y esto va a testificar de que realmente José de los Santos es un buen creyente. No tiene que decirlo él mismo, no tiene que tocar trompeta, no tiene que estar diciéndolo en Facebook, en las redes sociales, de ninguna plataforma digital. Simplemente el Espíritu de Dios va a testificar de que José de los Santos es un creyente genuino. Y alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, por eso es que siempre he dicho que el evangelio no es una teoría, hermano. Es una vida práctica, una vida de esfuerzo, de entrega a Dios. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba. Entonces, en el capítulo 11, ahí vemos una lista de aquellos creyentes que se entregaron a Dios de manera completa y tuvieron fe en aquel que no podían ver físicamente, sino que lo podían ver y presenciar a través de la fe. Dice que en el versículo 7, por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. De ahí solamente se salvaron 8 personas. Pero no era víctima de los efectos secundarios que produce la civilización en el ser humano, ni de algunos conocimientos que la gente recibe del mundo del saber, porque no vivió ese tiempo. Imagínense, algunas áreas del mundo del saber en ese tiempo eran inexistentes. Pero ¿qué pasa? Noé tenía fe que aquel que le habló era real y que existía. Gloria a Dios. Vivió en un tiempo donde había una generación pervertida, hundida en lo más vil del pecado, atadas por los demonios, hermano. Pero allí Noé dio testimonio
Aleluya. Que en tiempos difíciles se puede agradar a Dios. Se puede vivir para Él. Se puede entregar en cuerpo y alma a aquel que nos rescató para que le sirvamos en espíritu y en verdad. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. ¿Y qué decir de Abraham, de Daniel, de Barak? ¿Y qué decir de Abraham, de Daniel, de Moisés y de otros más que Dios escogió para que nos sirvieran como ejemplo a seguir? Dice la Biblia, hermano, que por la fe, Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aleluya. Porque tenía su mirada puesta en el galardón. Y Moisés rehusó ser el heredero de todos esos tesoros que habían en Egipto, que obviamente en el tiempo de la gracia representan todos los tesoros que hay en el mundo y que ofrece Satanás para que la gente se pierda. Es necesario renunciar, hermano, a muchas cosas que el mundo nos ofrece para que nuestra fe se aumente, sea gigante y se ponga como la fuerza del búfalo. Según lo que dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, todo lo que Moisés hizo fue movido por la fe que él tenía en Dios. Dice que por la fe, dejó a Egipto, escuche bien, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Cuando usted se convirtió a Cristo, ¿qué fue lo que usted hizo? Que dejó Egipto, se fue para una tierra que usted no conoce, que es tipo de la tierra prometida. Todos aquellos que se convirtieron a Cristo, se lavaron en su sangre, recibieron el Espíritu Santo, están en la iglesia, obedecen su palabra, salieron de Egipto. Y entonces esto provocó que Satanás, que es tipo del faraón, se llenara de ira, de odio contra usted. Aleluya. Por eso es que está enfurecido y te tira con lanza, con bombas atómicas, con bombas nucleares, con toda arma biológica en el mundo espiritual para que usted sea destruido. Pero no tenga temor, porque con usted está el poderoso Cristo Jesús, que nunca ha perdido una batalla. Aleluya. Así que no tenemos temor, hermano. Ese Moisés representa a los creyentes que rehusaron, aleluya, el parentesco con el mundo. Rehusaron ser heredero de los bienes temporales que ofrece este mundo a las personas para que nos sirvan a Dios. Porque entendimos que nuestra salvación, aleluya, es más preciosa que todo el oro y la plata que se puede recoger aquí en la tierra. Por eso es que siempre he dicho que esto es innegociable. Aleluya. Mi salvación yo me la doy por el presupuesto nacional de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Me pueden dar todo lo que el mundo ofrece. Y le digo, eso no se puede, porque esto es innegociable. Santo. Aleluya. Por eso es que es tan necesario que nosotros procuremos, hermanos, tener los ojos bien abiertos, bien atentos, velando, escudriñando la Biblia, visitando la iglesia, orando, clamando, envuelto en las cosas de la obra, metido en el fuego ahí, bien llenito del Espíritu Santo, para que el enemigo no nos engañe. Porque si él logra engañarnos, también logrará retroceder. Y si logra que retrocedamos, nuestra fe va a menguar. Y entonces aquí podría venir un desenlace en cuanto a lo que es la relación que usted tiene con Dios y Dios con usted. Por eso es que es tan necesario que el creyente ponga ojo visor a algunas cosas que, por supuesto, no son pecados, pero no le suman a la fe. ¿Me está entendiendo? Cosas que el creyente hace que no son pecados, que inclusive no ponen en juego su salvación, pero no le suman a la fe. Y si a esto se le da rienda suelta, podría ser un factor que influya para que ese creyente, de manera gradual, silenciosa, de manera pacífica, se vaya alejando poco a poco de Dios. Poco a poco, hasta que llega un día que ya no tiene fuerza y se aparte. Esos casos se dan a menudo. Eso no es nuevo. Le digo por mí mismo, yo tengo tiempo en el ministerio. Más de 20 años y por supuesto nosotros hemos visto muchas situaciones que se han presentado en algunos creyentes que uno se queda sorprendido al ver cómo personas que exhortaban, predicaban, eran creyentes fieles, creyentes de oración, hermano, y de repente pues usted lo ve apartado. ¿Cómo se explica eso? Siervo, lo que pasa es que cualquiera cae. Bueno, sí, cualquiera cae, pero los que caen también se levantan. Es decir, tú puedes perder una batalla, pero no pierda la guerra, porque Dios siempre está
dispuestos a darnos la mano, a sostenernos, a fortalecernos, pero debe de haber una entrega. Y obviamente esta entrega no va a ser efectiva si nosotros no mantenemos la fe en aquel que dijo que siempre iba a estar con nosotros. Eso es así. Alabado sea Dios. Entonces es un tema muy amplio, ¿verdad? Que necesitaríamos 2 o 3 días para poder hablar de ello. Pero si usted se busca ahí también, dice que Abel, ¿dónde que lo dice aquí? El versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio por sus ofrendas. Gloria a Dios. Ahora bien, si usted se busca en el capítulo 12 del libro de los Romanos, se daría cuenta que ahí el apóstol Pablo dice a la iglesia que presentemos nuestros cuerpos ante Dios como sacrificio vivo a Dios, porque es nuestro culto racional. Aleluya. Es decir, es como que mi cuerpo es lo que le da sentido al culto que yo hago a Dios. Cuando voy a la iglesia, cuando voy a la campaña, cuando estoy en oración en mi casa, en la habitación, delante de la cama, cuando estoy orando con los niños, etcétera. Cuando estoy leyendo la Biblia, presento mi cuerpo en sacrificio vivo, porque no puedo hacer todas esas cosas que antes le mencioné si mi cuerpo no entra en función. ¿Cómo usted va a ir a la iglesia a darle culto a Dios y va a dejar el cuerpo en su casa? ¿Cómo usted va a ir a la campaña y va a dejar el cuerpo en su casa y va a mandar el alma y el espíritu? ¿Me entendió? ¿Me está entendiendo ahora? ¿Por qué es que todo nuestro ser es afectado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz? Entonces no entiendo de dónde aparece esa teoría de que Dios no tiene que ver nada con el cuerpo, hermano. Eso es falso. Eso es una enseñanza de Satanás, hermano. Así que despierte. Mire, si usted está en una iglesia que le enseñan que el cuerpo no es importante, que Dios no ve el cuerpo, que Dios lo que ve es el corazón, salga de ahí corriendo, hermano. Que esa doctrina se revela de manera total y completa de las enseñanzas y las ideologías que tenían los apóstoles del primer siglo. Como por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que creo indudablemente que son uno de los mayores protagonistas de la introducción de esa doctrina en la iglesia primitiva. La doctrina del cuerpo, que santifica el cuerpo. Esto es así porque en el tiempo de la gracia la fe, vuelvo y repito, afecta nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Pero así es que funciona la fe. Según lo que dije anteriormente, en Romanos capítulo 1, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Lo dije sí o no? Quiere decir que la fe va ligada y vinculada a lo que tiene que ver con una revelación que es protagonizada a través del Espíritu Santo que fue derramado en nosotros. Obviamente, esto no funciona si nosotros no somos trastornados, escuche bien, trastornados, destruidos allá en la cruz juntamente con Cristo. Indudablemente esto es lo que le da sentido, hermano, a nuestra fe en el tiempo de la gracia. Por eso es que usted ve que hay creyentes que están crudos, están secos, están como un arenque, como un rabo de yuca, como decimos en el campo. Porque ellos no aman la cruz, hermano. Aborrecen los efectos secundarios que produce la cruz en el creyente en medio de un mundo que no quiere saber de Dios. Entonces, eso es peligroso. Si está pasando esa situación, tiene que poner atención a eso rápido, rápido. Porque ningún creyente que no ame ser torturado en la cruz juntamente con Cristo podrá heredar en el reino de Dios en este tiempo. Oh, el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3. Porque por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, aleluya, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Pero la iglesia que ama a Jesús ama también el ser crucificado en la cruz. Aleluya. Para que todos nuestros sentidos que se van de manera directa al pecado sean cautivados a través de la obra de la cruz. Por eso es que dice en 1 Corintios, creo que es en 2 Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento, oiga eso, que se revele contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo o cautiva toda desobediencia a Cristo.
Cristo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Te vas por ahí por la calle, hermano, y de seguro que los pensamientos van a querer bloquearte. Van a querer desviarte. La atención, el entorno, va a querer sacarte de la visión que Dios estableció en tu mente. Pero cuando tú piensas en Jesucristo, aleluya, y te acuerdas que Él pagó en la cruz por ti, aleluya, todos esos argumentos del mundo y del enemigo son destruidos. Alabado sea Dios. A través de la fe que tú tienes en Jesucristo. Siento presencia. Y esto es lo que garantiza el triunfo final, eterno, de todos los creyentes que tienen su promesa firme en Jesús y tienen su mirada puesta en el galardón.